Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más y la verdad me encantaría hablarles en euskera, pero la verdad no sé. Mari, ¿cómo No, estás? ni yo tampoco, pero soy chido. Sí, 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 y Muy más por bien. el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Sí, partner, ¿cómo estás? Qué gusto. Estamos aquí con un programa, con un capítulo nuevo y muy emocionados por lo que acabamos de conocer, lo que acabamos de vivir, de probar la semana, bueno, hace Sí, unas hace semanitas unos que meses. hace unas Un mes, semanitas que ¿no? Bueno, estuvimos, no sé cuánto fue. más o menos como un mes que Pero sí, estuvimos en un evento en Guadalajara que nos invitó Marta Márquez, que en sus redes está como The Enologist. La verdad es que fue un evento muy interesante. Nos dieron una cata buenísima de diferentes vinos que se hacen en el País Vasco. Por así eso es, estamos de eso se va hablando a de tratar este programa. euskera. Y sí, Sí. fíjate que por eso sale la idea de primero sacar este programa y ahorita les platicamos un poquito de con quién hablamos allá en el evento, pero uno porque nos dimos cuenta que era un lugar impresionante y muy rico en historia, en cultura, en tradiciones y sobre todo en vinos, porque tienen un vino que conocemos muy bien. Bueno, son dos denominaciones que ahorita platicamos ya más a fondo, Ujú. pero que la verdad a mí me sorprendió mucho todo lo que en ese ratito pudimos aprender sobre País Vasco. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que Qué sí. buena forma de llevar una cata, ¿no? Sí, oye, el Este sommelier muy Miquel, bien. ¿no? Este sommelier que viene obviamente con todo el grupo de País Vasco que vienen a promocionar todos sus vinos. Nos dio una cata impresionante, espectacular. Estaba en la misma mesa con nosotros diferentes sommeliers, diferentes pues personas del medio, influencers como Miriam Partida o como Sam Samelier, ¿no? El famoso Samelier. El famoso Sam. Buenos amigos los dos, por cierto. Y bueno, otros más. Y todos estábamos así como que con la baba porque nos llevó rapidito, padre, de una forma que fuimos descubriendo los aromas, las cualidades de sus vinos, padrísimo, ¿no, partner? Y es algo que vamos a intentar transmitirles nosotros en este programa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿te parece si iniciamos y nos metemos un poquito al País Vasco? Me parece muy bien, me parece excelente. Vamos empezando como con una, ¿qué es el País Vasco, no? ¿Dónde Ok. está? Para que de entrada la gente ubique Todo un eh, contexto, así es. El todo un País contexto. Vasco o Euskadi, y Ujú. ahorita explicamos el por qué, se asienta en la parte norte de España, ¿no? Ujú. Es como en el vértice Noreste. occidental, ajá, Ujú, de los Pirineos, que se asoma al Golfo de Vizcaya. Y bueno, esta geografía define dos mundos vitivinícolas radicalmente distintos, ¿no? Porque si muy, lo, si lo muy dividimos en distinto. dos, uno es la costa atlántica, que es Ujú, las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, junto con una parte de Álava, y ujú. forman la Euskadi Verde, ¿no? Sí, sí, Que pues sí. es pues una zona más húmeda, es de colinas verdes, de acantilados, ahí nace el Chacolí. Es que tiene toda esta influencia, como bien dices, del mar, ¿no? Que llega Exacto. completamente esta brisa del mar y obviamente, pues los suelos, obviamente está totalmente a nivel del mar. Todas estas brisas que vienen, pues hacen que la uva sea mucho más ligera, digámoslo así, en cuestión, pues alcohol y todos sus componentes, que es ideal para estos vinos tipo Chacolí. Exactamente. Y Ujú. está la otra parte, que es el interior continental, ¿no? Que está al sur, Sí. que está protegida por la Sierra de Cantabria, que ahí se encuentra la Rioja Alavesa. Es Ujú, un justo. paisaje, pues, de llanuras, de colinas suaves, un clima mediterráneo continental, y bueno, pues sí, cuna de algunos de los tintos más prestigiosos de España. ¿Tú estuviste por allá, Mari? Sí, fíjate que el año pasado estuvimos con una comitiva que fuimos de productores de vinos de Aguascalientes y nos hizo el viaje un tipazo que no has tenido chance de conocer en vivo, pero es un tipazo, es Luis Tolosa y él es sociólogo del vino.
se hace llamar, bueno, también obviamente sommelier, sociólogo del vino, y ahorita Y que está ya platicamos con él metidísimo. en un Ya gran platicamos con él, programa. claro, y fue un gran capítulo. Si quieren, búsquenlo. Con Luis Tolosa de Enoturismo platicamos, de hecho. Y nos llevó por todas estas regiones, algunas regiones de España, pero sobre todo esta parte de La Rioja Alavesa. Y estuvimos en una bodega que a mí me encantó, que se llama Bodegas Valdelana, que estuvieron, de hecho, en ¿En estas este visitas evento? que vinieron, ajá, no estuvieron en Guadalajara, pero sí estuvieron en la Ciudad de México. De hecho, hasta me escribió uno de ellos y dijo, ay, a ver si nos vemos. Y yo, uy, pues no, no nos pudimos ver porque yo estaba en Guadalajara. Y bueno, aparte de que conocimos sus vinos y demás, tienen o sea, ya nos llevaron a sus viñedos. No, partner, no sabes qué cosa tan hermosa. Tienen mucho, en La Rioja Alavesa, obviamente hay mucho toda esta conducción en brazo, ¿no? Sí, Normal, que son como las vides que siempre vemos, ¿no? Que están con los alambritos y que ahí, el brazo, ¿no? De la vid sí. se va, pero también tienen mucho en vaso, que Ajá. decimos también. Que es para cubrir un poco más del sol y... Sí, porque hay mucho aire. Llega momentos que el aire es muy fuerte en esas regiones, pero es un poquito, ya sube un poquito la altura porque ya es parte de la Sierra Cantábrica. Y tienen esta, pues, cordillera, digámoslo así, de la Sierra Cantábrica, que es impresionante. Todo el tiempo hay una bruma, que esta bruma pareciera como que está dando vueltas dentro de sí misma, o sea, no sé cómo lo puedo explicar híjole, como una neblina constante, Sí. pero no sobre los viñedos, sino como que lo ves en las montañas, como una neblina que da vueltas y vueltas y vueltas. Es loquísimo, Uy, padrísimo. padrísimo. Y entonces esto hace la gran diferencia que tú mencionas entre lo que está pegado al mar y lo que está después de esta, pues, serie de montañas o cordillerita o cordillerota, porque no es nada chiquita. Y entonces de ahí también nace el río Ebro, que también es una influencia fuertísima para todos estos vinos de La Rioja Alavesa, porque también esta sierra hace esta división entre los vinos de País Vasco tipo Chacolí, las sidras Sí. y todo, que ahorita platicaremos, y La Rioja Alavesa. Es impresionante. Y el paisaje, bueno, no sabes, es espectacular. No dejas de sorprenderte porque está el río y para un lado tienes la Rioja Alta y para otro lado la Rioja Alavesa y no, bueno, es hermoso, la verdad. Ahí entiendes por qué el tempranillo se da ahí como se da, ¿no? Y las Claro, demás. sí. Con una Ya me personalidad. emocioné. No, qué bueno, qué bueno. Y bueno, para entender un poquito sobre el País Vasco o Euskadi, tú dices, ¿por qué tiene dos nombres? Porque realmente esta zona es una comunidad autónoma española, ¿no? Ujú, Es considerada nacionalidad histórica, ¿no? De hecho, ellos peleaban mucho esa independencia y el decir que son un país fuera de España, ¿no? Pero bueno, sí, como están los en gallegos, este, ¿no? Ah, exacto, están en los vascos y los este, gallegos. están en Ajá. medio todavía. Pero bueno, ya vimos que están en el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, pega con Francia. Una puntita, pero sí, sí pega. Sí, Ajá. sí pega. Tienen de O bueno, ahí. está cerca de la Ujú. limítrofe, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y bueno, se compone de las provincias o territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Guipúzcoa. Ujú. Exacto. Y pues bueno, la ciudad más poblada pues es Bilbao, ¿no? Bilbao, claro. Y San Y Sebastián, por San ejemplo. San Sebastián. Sebastián Bueno, es seguida por importantísimo. Vitoria y San Sebastián. En San Sebastián tienen unos restaurantes espectaculares de estrellas Michelin, bueno, todo grandes chefs, pero sobre todo las playas, ¿no? Dicen que son wow. O sea, los españoles es como, vámonos a San Sebastián, sobre todo los del norte de España. Les encanta ir a todas esas playas porque son lugares muy lindos. Y fíjate que ahorita de hecho te platicaba antes de entrar, justo ese pedacito de frontera entre España y Francia, hay una ciudad que se llama Biarritz, una cosa así, Ajá. que ahí es donde empieza todo el rollo del surf. Todo está compartido entre Biarritz y esta parte de País Vasco. Empieza todo el rollo del surf, el rollo de ponerle a la tabla
una como, pues ahora es como un caucho, ¿no? O como Sí, un, sí, 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 como, ajá, como una liga, ¿no? como una liga que atan con una pulsera a los pies, todo esto, ahí es también donde se origina, fíjate, por ejemplo, ¿no? O sea, sí son Gran muy dato. importantes las playas de San Sebastián. Y bueno, otras cosas que también tienen importantes, yo no sabía. El Guernica, el famosísimo Guernica de Pablo Picasso, por ejemplo, ahí es donde en País Vasco es la ciudad en donde los alemanes e italianos avientan bombas y Pablo Picasso crea su famosísima pintura de El Guernica, que es espectacular. Si tienen oportunidad alguna vez de estudiarla y de verla y de ir en Madrid al Museo Santa Sofía, es enorme, es muy grande y sí te puedes quedar sentado horas viéndolo. Y Wow, sí, es esto, es la obra cumbre, ¿no? De Pablo Picasso también. Y órale. fue acá, en A País ver, Vasco. el origen exacto de los vascos sigue siendo como discutido, ¿no? Hay Ujú. múltiples hipótesis al respecto y ninguna ha sido probada definitivamente, pero bueno, en este territorio es autóctona la lengua euskera, Euskera, ¿no? ajá. Que no Euskara tiene, o euskera, ¿no? Les exacto, dicen algo como así, dos por ahí va, formas, ¿no? Ajá. que no tiene relación con ninguna lengua pues de las que se rodea, Es que ¿no? no es ni francesa, ni española. No sé qué pueblos llegaron hace muchos años Sí, ahí, hace no, no, muchos no, siglos. está muy, pues diferente, ¿no? Es la única lengua aislada del continente europeo y es Ajá. la lengua aislada más hablada del mundo. Es que curiosamente, cuando España es invadida por todos estos pueblos moros, que le llamaron después, o musulmanes, Sí, eh, esa parte no llegaron. Esa fue la uniquita parte que España no llegaron los moros a conquistar realmente. Subieron ya. hasta Francia, pero esa parte fue como la única, como el único bastión que quedó durante todos estos 700 años o cuantos fueron de ocupación, sí estuvo bien cañón. Entonces no sé si eso sea parte de que este lenguaje euskera no tiene ninguna influencia, Sí. pues, digamos, como nosotros, ¿no? De Como los demás. repente, o sea, si lo escuchas suena muy familiar, o sea, fonéticamente, pero sí, es Ujú, distinto, distinto. De hecho, el Estatuto de sí, Autonomía reconoce en esta zona, en País Vasco, dos lenguas oficiales, que es el euskera y el castellano. ujú, ¿No? O sea, se pueden hablar sí. las dos. De hecho, hay gente que solamente habla uno Ujú. y hay quienes dominan ambos y bueno, ahí se Muy dividen los loco. porcentajes, pero es un tema histórico, es un tema cultural Ujú. y está padre, ¿eh? Tienen Sí. ahí en Y se la, habla en Francia también, en una parte de Francia, fíjate, este idioma, yo creo que ahí cerquita. en el evento en el que estuvimos, pues ahí estuvimos aprendiendo Nos algunas escuchábamos. palabras Sí, entre ellos y se entre ellos hablaban en platicaban, este sí. idioma. Sí, 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 muy curioso. Muy padre, la verdad, ¿no? Pero Sí, sí, no claro. tiene nada que ver con el francés. Porque luego, por ejemplo, cuando estás en Barcelona, en toda esta parte de Cataluña, pues también de repente escuchas su idioma, el catalán, y sí tiene un poquito de francés. Y el euskera Sí, como que sí, no. sí, sí. No, no. Entonces, pues bueno, qué padre, y que lo están conservando y lo están cada vez más, pues como haciendo que los chavos lo aprendan, que no se les olvide. Y eso se me hace muy lindo. Y también en este idioma tenemos las uvas y los famosísimos vinos, que de ahí también viene de este idioma también el nombre de las uvas y de los vinos Ah, sí, famosísimos del País claro. Vasco, ¿no, partner? A ver, de hecho, la vida ha estado como presente en esas tierras desde hace muchísimo tiempo. Hay Ujú, indicios de su existencia en la época romana. ujú, Y las primeras menciones escritas como fiables que hablan de los viñedos y la producción de vino en este territorio vienen desde la Edad Media, ¿no? Más o ujú, menos siglo IX, siglo X, ligadas a monasterios que actuaban como centros de conocimiento agrícola, ¿no? Y luego, durante siglos, el chacolí fue un vino, ujú, le llamaban de caserío, baserrí, ujú. que era prácticamente de consumo local, era ácido, era muy ligero,
y era producido para el autoconsumo, ¿no? De hecho, pues Sí. era bueno para ellos y para las sidrerías, ¿no? De hecho, como que Tabernas era normal locales. que las familias, o sea, todas las casas tenían su mini viñedito, ¿no? O sea, como Exactamente. que era su producción local, como bien dices, el vino de tabla, ¿no? Como le llaman. Y por un Su tiempo sí vino, pudo haberse ¿ah? perdido, porque ¿Sí? literalmente a finales del 19 digo en el 19 Ujú, con la filoxera, ujú. junto con la industrialización, hubo también un éxodo rural, o sea, pues literalmente se arrasó con la mayoría de los viñedos. De hecho, Sí, casi se estuvo extingue, fuertísimo. Ujú, ujú. ¿no? Y esa Fue parte sí le pegó fuerte porque venía de Francia. exactamente. O Ujú. sea, casi queda perdido. El tema Sí, estuvo que, pues sí fue una historia de resurgimiento también muy cañón. no, O sea, cañón. desde la década de el 80, 1980, Ujú, pues sí hubo un grupo de viticultores como muy visionarios que comenzaron a trabajar en recuperar, y lo conecto con lo que tú me dijiste de las variedades, ujú. a recuperar la Ondarrabi Suri y Ajá. la Ondarrabi Belza, Elsa, que ujú. son las uvas Más autóctonas, ¿no? usadas. Ajá. Más usadas. Y ellos decidieron empezarle a apostar por la calidad. Ujú. Y pues ese Pero esfuerzo literalmente ya terminó en lo que ahorita conocemos como DO, denominación de origen, y claro. devuelven al Chacolí pues el prestigio que se había estado perdiendo. Ah, ¿te suena conocida Sí. esa historia de hacer volumen a cambiar a calidad? Ah, Sí, sí me suena un poquito. Oye, y ahorita, y ahorita pensando en lo que decías de las uvas, pues lo mismo pasó un poquito con el cava, ¿no? Y con todos estos vinos sí, también, que eran antes las uvas pues, muy francesas, viene la filoxera, acaba con todas estas uvas, con todas estas vides, y es cuando retoman la uva autóctona. Y así por es. eso parrillada y todas estas uvas. Y en Chacolí, o bueno, en País Vasco pasa esto también. Y fíjate, desde el siglo XVI y el siglo XVII se había consolidado, o sea, antes de la filoxera, se Sí. había consolidado el Chacolí como el mayor vino de consumo local. No, bueno, mi perro acaba de abrir la puerta y meterse al cuarto donde estamos grabando, porque ahora tuvimos que Saludos. grabar. Pero aquí está, el canijo Balto abrió la puerta. Me asusté y dije, ¿quién abrió mi puerta? El perro. Muy Bueno, el interesado, chiste mi es Balto. que este Balto, se consolida y era el vino como de consumo en todas estas regiones, como bien lo dices, de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Todavía ahí no era el riojano como tal, ¿no? Exacto. El riojano se usaba así, pero no era pues, lo que se conoce como ahorita. Y era un vino, pues obviamente, como tú dijiste, que elaboraba la gente pues lo que se tomaban, el consumo propio. Y sí fue muy curioso cómo no usaban copas todavía. Y hasta la fecha lo usan mucho, que lo sirven en vaso No, con unas mira. jarras, ajá, lo ponen en unas jarras y también hacen esto del escanciado, también con el chacolí, que ahorita les vamos a platicar eso del escanciado que hicimos con la sidra, Muy padre. que es empezar a servir cerca del vaso y luego alejas y alejas y alejas y alejas la jarra o la botella y tiene que esto oxigena mucho el vino que estás tomando y lo sirven en vaso, porque de esa forma ellos dicen que se expresa mucho mejor. O era la costumbre y obviamente ya se quedó como algo, pues quizás hasta turístico y demás, ¿no? Pero sí usan mucho estos vasos, pues como los que tenemos en nuestras casas, todo el mundo estos chaparritos gorditos, ¿no? Y sí, Sí, eso se usa mucho. Y bueno, son vinos que, bueno, ya nos vamos a describir los vinos chacolí como tal. Bueno, ¿cómo ves? órale. A Mira, de ver, hecho, ahí tengo un mm, dato curioso. vale. El origen de la palabra chacolí o chacolín Ujú. parece, proviene de la expresión de caserío, que es etzacoa más egin, que es hecho para casa. O Ok. sea, se evolucionó a etzacolín Ajá, y bueno, ya después lo conocemos como chacolí ajá. solamente, pero pues nada más para recordar su origen doméstico, ¿no? Hecho para Ok, casa. seguimos. Ahora sí. Seguimos con el tema. No, sí, sí, sí. Y del chacolí,
De hecho, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar todo el rollo del vino, se me quedó tan grabado, porque sí es un nombre que por lo Sí, sí, general una palabrita muy curiosa, ¿no? no, y yo juraba que solo había vino blanco. Y no, Ah, hay no, vino blanco, hay vino rosado y hay vino tinto. Y eso es así es. lo también interesante de todo esto, ¿no? Como que uno pensaría que solo es este vino blanco, que es el que mayor se consume, el que más se produce, el vino blanco, pero sí tienen estas características de una acidez muy alta. Casi, casi como comparando quizá con un Rías Baixas, con la Ajá. acidez de un Rías Baixas. Seco completamente, obvio. Bueno, no obvio, ¿verdad? Pero seco y con mucha frutalidad. Y algo que me llamó la atención fue la manzana verde, Sí, súper presente. ¿no? Que hasta Sí, nos dio el sommelier, nos dio como si estuviéramos haciendo pruebas de perfume en una tienda departamental. exactamente. Nos Solo dio fue con estas, aromas sí, propios de estas uvas, sí. ajá, nos enseñó estos papelitos y decía, a ver, ¿qué olor perciben? ¿Qué aroma perciben? Y todos, manzana verde, no sé qué, grosella, grosella blanca, ¿no? Por ejemplo. Pero sí fue la manzana verde la que Sí, más durísimo. nos brincó, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste, partner? No, también, también. Es que, a ver, la Honda Rabi Suri, que es la base de casi todos los chacolís, Ujú, es la que, bueno, se caracteriza por la gran acidez, los aromas cítricos y herbáceos. ¿Te acuerdas ujú. que nos tocó uno con que sí tenía ahí Mucha, eh, muy herbal. muy presente? Ujú, La Honda Rabi Belsa, que es la variedad tinta, que es más ujú, escasa, de hecho, pues muy valorada también, produce estos vinos como ligeros, especiados y una acidez todavía más presente. ujú, De hecho, probamos también los de La Rioja Alavesa, ¿no? ujú. Los riojanos, sí. Probamos de Este, dos bodegas diferentes. Ajá. ajá. Entonces, esta, la protagonista, pues es la Tempranillo. Ujú. Aquí es donde encuentra una de sus mejores expresiones. Son vinos de gran finura, tienen un Sí. color intenso, tiene buena calidad de envejecimiento. Este, y normalmente Tuvimos dos. ¿sí? Uno era con una capa de color muy, muy sutil y el otro Exacto, sí era con una capa muy más intensa. presente. Ujú, ujú. Y recuerdo que, bueno, algo con lo que se complementan muy bien son con la Graciano, la Mazuelo, Sí. la Garnacha, en blancos, la Viura, que es la Macabeo. La Sauvignon Este, Blanc. de hecho, probamos uno que era Ujú. tinto y tenía un blend con Cofermentación. Viura. Pero con cofermentación, porque te acuerdas que Sí, hasta nos sí, llamó sí, la sí. atención y preguntamos, porque lo que pasa ya en estos viñedos, como si Sí. son viñedos que se plantaron muy random en su momento. Pues random, No es sí. como, sí, o sea, son viñedos que llevan muchos años. No, no es como ahora en Nuevo Mundo que pues están muy estructurados y la tabla de esta uva y la tabla de esta uva. No, allá era como pues, lo que fue dándose por la naturaleza mucho y ya la gente iba plantando y luego pues no sabía ni qué clon estaba poniendo, ¿no? En su momento. Y entonces empezó a ver en el mismo viñedo, en la misma tabla, en el mismo espacio, uva blanca y uva tinta. Entonces recolectaban la uva y toda iba junta, la Sí. blanca y la tinta, y entonces así ya se quedó el estilo y ahora ya lo hacen en automático porque así fue como era esta cofermentación en su momento. No fue porque, ay, vamos a experimentar, sino porque pues así salía antes, porque era como estaban los viñedos. Y sí es, a ver, los vinos de Chacolí como tal blancos, como decíamos, son con la acidez muy alta, muy frescos, muy cítricos, la Sí. manzana verde muy presente. Obviamente la maridan con estos mariscos, con mucho bacalao. Allá se usa mucho el Sí. bacalao en diferentes presentaciones. Las Croquetas, anchoas de las Getaria. anchoas, sí, exacto, las anchoas de Getaria. Todos estos, pues, platillos del mar, ¿no? Digámoslo Sí, así. sí, sí, Y sí. el vino tinto también lo maridan con estos platillos del mar. Entonces, son vinos tintos muy ligeros también, los Fíjate, chacolís. algo que tenían en el perfil aromático, hablando de los Ujú. chacolís, también tenían en el fondo un toque mineral.
Muy. Mineral, salino, a Ujú. piedra mojada. Mucho. Es más, hasta llegamos con uno que nos dijo que era como una cualidad, ¿no? Que eran Las salinos. Salinas, ¿te acuerdas que se Exacto, llamaban? por Uno de los supuesto. vinos estos que probamos se llamaba Las Salinas, su gama, o bueno, su línea, y estaba buenísimo, Buenísimo, sí, sí, buenísimo. sí, sí. Pero me llamó la atención que bajo alcohol en la mayoría. También. Ujú. Así es. El A ver, alcohol y no bajo, dejemos tampoco a un lado los de la Rioja Alavesa, que en eso, tintos jóvenes, ujú. sí dominaban mucho las frutas rojas frescas. De hecho, ahí nos llegó uno que decíamos fresa, y era más bien la frambuesa la que era más presente. Sí, 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 Estos pero frutos toques, rojos, famosos ¿no? toques de regaliz, los que tenían crianza en barrica, o en botella, pues la Sí, evolución, ¿no? A estos ahumados era uno de los aromas que también nos habían dado en el a oler. ¿Te acuerdas que era sí, la caja de sí. puro? Y los eucaliptos, Los el cedro y los eucaliptos, eucaliptos. pero sí, o sea, Ajá. especias, tabaco, cuero, Sí, pues sí, y el fondo balsámico. Eso es en los riquísimo. de La Rioja. Sí, 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 estaban Y muy, muy también interesantes. probamos de La Rioja Alavesa muchos blancos, ya como riojanos, ¿te Sí. acuerdas? Y obviamente fue este Ah, el tempranillo tempranillo blanco, blanco, qué que es interesante una estaba. delicia, Sí, delicia. El tempranillo blanco, que hasta nos platicaron ahí cómo se dio el tempranillo blanco y también fue pues sí, una mutación natural que de repente pues llegaron al viñedo y dijeron, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Esta no maduró, no, sí, sí maduró, pues ahora resulta que es tempranillo blanca y se crea un clon, ¿no? Y mira, se crea un estilo de uva. Pero fue completamente natural la forma en la que sale el tempranillo blanco y ahora están produciendo muchísimo este tipo de vinos blancos por también el consumo. O sea, la sí. gente, la demanda es vinos ligeros, vinos con menos grado de alcohol, que se tomen de consumo rápido. Y entonces la Tempranillo Blanco, la Viura, la Sauvignon Blanc han sido para La Rioja uvas que están pues salvando, ¿no? Esta onda Sí. del mercado nuevo. Y los maridajes, por ejemplo, en los de Rioja, pues ellos tienen mucho la chuleta de Ujú. cordero, la chuleta de cerdo. Bueno, nosotros probamos una chuleta de cerdo, Sí. este, el queso Oh, idiazabal sí. curado, guisos de legumbres, carnes rojas, este, Sí. Qué pues mucho delicia. por ese lado, ¿no? Mucha verdura, obviamente. Y sí, es padrísimo como de entrada, a ver, para los que nos están escuchando y dicen, a ver, Rioja, País Vasco, ¿cómo está esto? También, a ver, platiquemos de esto, partner, porque yo hasta que como que estuve en un curso bien de Rioja y vi los mapas y todo, entendí un poquito cómo está este asunto, porque, a ver, en España hay 17 comunidades autónomas. Una de esas es La Rioja Ujú. y otra de esas es País Vasco, otra es Navarra, por ejemplo, ¿no? Que están pegaditas una con Sí. otra. Y otra cosa es la denominación de origen Rioja. Ah, sí, claro. Ajá. Si el pobre tenía cara de, ¿qué estás diciendo? Mi partner se me quedó viendo con No, cara de, no, no, ¿cómo? sí, sí, ya, ¿Cómo? ya estoy hilando, Ya, sí. ya. Sí, es que de repente me aloqué. Me aloqué. Ay, sí, bien loca Hoy, yo. hoy. Oíla, oíla. Bueno, me aceleré. Y entonces, lo padre de esto es que la denominación de origen Rioja está en tres comunidades autónomas. Exactamente. En Navarra Rioja es muy Baja, poquitito, Rioja Alta y Rioja Alavesa. justo, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental. Ya no Ah, es Baja, ya ya no le es baja, cambiaron el sí. nombre. Que porque Rioja Baja se oía muy feo. Entonces, sí, porque si era Rioja Alta, pues Rioja Baja es como, ay, qué gachos. Entonces ahora es Rioja Oriental y que también hacen unos vinos buenísimos, ya mucho más mediterráneos. Ujú. Pero esta parte está muy linda porque La Rioja Alavesa está dentro de País Vasco. Entonces, eso también, para los que nos están escuchando y pues no le saben tanto al rollo de las comunidades autónomas y las denominaciones, esto es importante como que de visualizarlo. Luego ya chequenlo en un mapita. Y sí, esto ha sido curioso porque La Rioja Alavesa se ha caracterizado también, dicen, por como tener vinos un poquito de más calidad. No estoy diciendo que los otros no sean de calidad, pero como que aquí las bodegas, De hecho, es una denominación de origen ajá, calificada, Rioja. a la DOCA, claro.
pero la Rioja Alavesa, porque la DO se La hace Alavesa, en sí, sí, sí. tres. Y la Rioja Alavesa ha sido como que muy importante, porque también ahí se han puesto, no se han puesto, han evolucionado bodegas de mucho renombre a nivel internacional. Y el enoturismo está fuertísimo ahora también en toda esa zona. Entonces, por eso la Rioja Alavesa también luego a veces suena mucho más. Exactamente. Y Ujú. si hablamos de la parte del Chacolí, bueno, podemos ver tres DOs, Ah, también. denominaciones. Ujú. Está la que surge en 1989, que es la DO Getariaco Chacolina, que es la primera en ser reconocida en la costa de Guipúzcoa, Ujú. la cuna del chacolí más tradicional y con una característica aguja carbónica natural, ¿no? El Ujú. Petillons. Como Petnat. Bueno, que también ya están haciendo espumosos. Ok. Ujú. Eso está De interesante. ahí, Y método en el tradicional, ¿eh? 94, viene la DO Vizcaico Chacolina, que es la más extensa, es la más diversa, abarca toda la provincia de Vizcaya, permite una mayor variedad de estilos, incluye Ujú. tintos, rosados, blancos y con crianza sobre lías. De hecho, esa es una tendencia moderna. Elaborar chacolís sobre lías, vinos que Y reposan, probamos. exacto, que reposan ahí Híjole, sobre estaban sus bien buenos. levaduras durante Sí, meses, gana complejidad, volumen, untuosidad, sí. mantienen su acidez característica, o sea, Y chacolís con guarda en barrica sí, también. O por sea, la verdad supuesto, es que, claro, o sea, así como se han ido a los que hacían vinos intensos, vamos a hacer vinos ligeros, los que hacían vinos como muy cítricos y con mucha acidez, a ver, espérense, también vamos a investigar y vamos a entrar en este mundo de los blancos ya mucho más pesados, más así complejos y es, con notas pues bollería y a barrica, ¿no? Y eso sí. estuvo muy interesante también. Y por último, la variedad, digo, la DO más reciente, que esa es del 2001, es la DO Arabaco Chacolina, Ujú. la más, pues sí, la más pequeña, más reciente, Sí, ubicada 2001. en el valle de Álava, Ujú. en el valle de Ayala. Su posición más interior, le da pues un ligero carácter como continental. Son vinos ya de más estructura, ¿no? Por la zona en la que están. Pero son Claro. esas tres DOs. Y sigue siendo súper importante y en Rioja Alavesa también se produce chacolí, ¿Sí? obviamente con la DO chacolí, pero no pelean una No. DO con la otra, ¿no? Tienen sus regiones, tienen sus partes, digámoslo así, sus cultivos aquí y acá, cada quien sus partes, y pero están tanto una como la otra, y es lo más curioso, porque en Rioja Alavesa sí está pues después de esta parte de la Sierra de Cantabria, entonces ahí la expresión del chacolí cambia un poquito en comparación de cómo lo es ya cerca del mar. Sí. Y es súper interesante cómo los productores han ido como investigando pues aprendiendo, ¿no? A hacer todo este tipo de diferentes vinos dentro de una misma denominación. Y Así está bien es. padre. Y otra cosa que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención fue la sidra, partner. Así es, de hecho hay otras bebidas que también son muy características de esta zona y una de Ajá. ellas es la sidra, o Sí. sea, la sidra natural. A ver, no se imaginen una sidra como la que tomamos acá Sí, en nada, México. Esta sidra, sí, hecha de manzana, pero súper dulce, que casi casi que uno abre el vino con alcohol y a los niños les damos la la sidra para que sidra puedan no. tomar, sentir que están tomando vino, ¿verdad? Acá es una sidra Este, seca sí, con acidez, ¿no? Una alta acidez. sí, No tiene mucho. gas añadido, pues más bien es natural. Es una hojita muy, muy ligera. No, sí están, Ajá, mira, algunas sí están carbonatadas, un poquito. bueno, sí. Ajá, tengo entendido, si no, corrígeme, partner. Y hay una temporada importante, que es la SOX, o no sé cómo se llame, que es entre de enero a abril, donde se prueba la nueva sidra directamente de la barrica, nos decían ahí, se llama Sucks. cupela. Ujú. Como que es un ritual social, gastronómico, hay baile, ahí se reúnen todo mundo, o sea, como que se hace todo un mega fiestón, Oye, ¿no? creo que dura 4 meses.
esta temporada de la Imagínate. sidra. Nos platicaban, ¿no te acuerdas que nos platicaban estos, Sí, lo que es un fiestón, sommeliers, pues. O estos sea, productores? Sí, se hace un pachangón. Y como que cada fin de semana van a una bodega y van a otra y van probando desde a veces tanques o barricas. sí, Y lo padrísimo de la sidra es que lleva más de 500 años de historia. O sea, la sidra vasca, ¿no? Pongámoslo así. La sidra sí. vasca lleva aproximadamente 500 años de tradición, de historia. Obviamente el País Vasco, al estar en una región marinera, era lo que también los marineros llevaban en sus barcos, porque era la nota a fermento. ¿No te pasó que en boca sentías esta Sí, nota, sí, sí, está pues, muy presente. fermentosa, ajá, pero obviamente de manzana, muy diferente, muy rico, pero sí, híjole, para echarme dos, tres copas, sí, como que tengo que irme acostumbrando. Pero era lo que llevaban los marineros en sus viajes, porque obviamente, pues aguantaba mucho más que el agua y Claro. traía grado de alcohol. No es tan alto, el grado de alcohol en la sidra es bajo, pero al fin y al cabo traía cierto grado de alcohol. Y sobre todo en los pueblos de Guipúzcoa y Vizcaya, cada caserío, así como tenían sus vides, tenían sus manzanales. Mm, Imagínate, entonces al mismo tiempo que hacían su sidra casera, hacían su vino. ¿Cómo influirían ahí las levaduras de una y otra? No te sé decir, obviamente, porque pues no es como que hay, imagínate, las grandes casas tenían la parte de la manzana y la parte de la uva, pues claro que no, todo lo hacían en un mismo cuartito, entonces, ¿cómo sería ahí el rollo de las levaduras? Imagínate qué loco, ¿no? no, y recuerdo que nos Y platicaban del ujú, número de variedades de manzana impresionante. que era Sí, muchísimas, sí. muchísimas. Ahorita voy a Y buscar ahí, el dato a ver si aquí lo lo encuentro de tengo, cuántas. mira, Eran más existen de... más de 100 Ah, variedades locales como Asto, Sagarra, Chalaca, Urtevi, Moco, entre otras. Moco. mm, Moco con K, por sí, favor. Este, y aparte hay manzanas ácidas, amargas y agridulces. Entonces, dependiendo del tipo de manzana, también será el estilo de tu sidra. sí. La mayoría de las sidras obviamente son secas. Sí puede llegar a haber sidras con un poquito de azúcar residual, pero la mayoría son secas. Y en 2006 se crea una denominación de origen. Se llama Euskal Sagardoa y certifica la sidra elaborada solo con manzana vasca. O Ya. sea, es todo un mundo también aparte. Fíjate, a la sidra Sí. vasca no se le añade gas carbónico, Ok, a ver si como la mayoría me hice de bolas. sidras al resto del Ujú. mundo. Ay, Ok, sí. Bueno, creo que solo la sidra natural de Asturias, que es el que sí se le es permite. Todos los así. demás creo que no. Ok, entonces esa burbujita que sentimos es completamente natural. Es natural, sí. CO2 que se genera en la botella. Yo como que pensé que sí se carbonataban. Fíjate qué bueno que me corriges. Ahorita que decías de que era de repente medio complicado Ujú. el probar dos, tres copas, pero siento que nosotros lo comparamos mucho para la gente que es de México con el tepache, que sería nuestro Sí, fermento de piña, lo ¿no? platicamos ahí, ¿te acuerdas? Solo que la piña es, Ujú. pues sí, es mucho más dulce, ¿no? Entonces sí le da un La- sabor diferente. Entonces siento bueno, que el la que tepache estamos acostumbrados nosotros a tomar, porque la sidra de ellos es seca es completamente. seca completamente. Aquí el Ujú. tepache es dulce. Ajá. Sí, con el fermento muy presente, pero sí Ujú. el dulzor, pues sí es presente también. Mucho. Sí, fíjate. Y dice, es seca, ácida, fresca y de baja graduación. Suele tener, esto sí lo estoy investigando, perdón, suele tener un toque turbio, pero no se filtra de más. O sea, tiene un filtrado muy sutil, por eso se ve turbia. Y obviamente, ahí es lo que decía, se sirve escanciada, Uy, que los llamó explícanos mucho la esa atención. técnica, que sí estuvo ¿Qué es muy lo que les interesante. decía? Sí, dice, se sirve directamente de la barrica o cupela o de la botella a un vaso ancho para oxigenarla y realzar aromas. Por eso tú y yo se nos cayó porque nos pusieron a servirla en la copa, partner. No, pues No es es que lo así mismo un vaso como... ancho. Pero Bueno, para bueno, ser primera vez, lo hiciste muy bien, Mari. lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Hasta subimos los videos. Hacemos los Espero que videos los ahí hayan visto. aventando para Si arriba. no, se los volvemos a poner.
Igual ahorita, subamos un reel con esto del Ándale, escanciado. para que vean cómo está Entonces, el brazo. la sidra vasca se sirve con el método del escanciado, que esto es, como les decía hace rato, se pone la botella cerca del vaso y luego se va alejando el brazo del vaso, con la botella obviamente, se va alejando la botella del vaso y tiene que caer ese chorro de sidra en el vaso. Y esto hace que oxigene y que obviamente todo lo podamos, pues como apreciar mejor, sus aromas y todo lo demás, sabores y todo. Y ya ahorita están sacando botellas con un corcho, obviamente es de plástico, pero pareciera como un silbato, Sí, o sea, en como la esta forma, parte ajá, inferior hay como una especie de hueco, orificio. ¿no? Ujú. Para que por ahí salga. Entonces ya no tienes que quitar todo el corcho para que el líquido caiga así de golpe. O sea, Ajá. sacas el corcho aproximadamente tres cuartas partes y ya puedes aventar el líquido y sale en chorrito más pequeño para que no se te tire. Sí, Está sí, sí, bueno le tomamos ese. foto ahí al corchito, se lo vamos a enseñar. Y sí, está bien loco. Eso obviamente es novedad, ¿no? Antes no lo tenían, antes era pues obviamente la experiencia del escanciador o del que hacía sidra. Y fíjense, tienen esta experiencia que decía Edgar que se llama shots, o no sé cómo se diga, Sí. TX O o TX. TX. Shots. Y es la que van shots. Ah, como los shots, ¿ya Como los ves? shots, fíjate. Entonces dice, el sidrero abre la cupela, la barrica, y hace el escanciado. Y se repite varias veces con diferentes barricas y puedes ir de una bodega a otra bodega. Aunque sea grado bajo de alcohol, Sí, algo has de pues ya hacer. con varias, Ya sí, con debe ser varios, otra alcoholitos, cosa. alcoholito. Y el menú típico es tortilla de bacalao, bacalao con pimientos, chuleta o chuletón, lo que decías, a la brasa, queso idiazabal, membrillo y nueces. Ay, se me hizo agua la boca, se Sí, me a mí antojó. también, ya, Fíjate ya que que dijiste la con el chuleta queso, el con. membrillo y las Ah, nueces qué rico. se me hace que ha de quedar delicioso, Y sí. delicioso. Y sí, digo, como les decíamos, hacen fiestas, todo es un evento cultural, ¿cómo se llama? Gastronómico. Y bueno, obviamente la sidra es lo que se sirve cañón. Cosa que, por lo general, cuando hablamos de País Vasco, hablamos del chacolí y del vino Exactamente. rojano y la sidra no la pelamos. Y Y hay más bebidas. Fíjate que hay una bebida y ahorita recordamos el famoso vermut. Hay mm, una bebida que se llama pacharán o patzarán en esa no la había euskera. oído. Ajá. Es un aguardiente también, es un licor mm, Ujú, y de graduación entre 25 y 30, o sea, sí está de respetarse. ajá. Y se obtiene por No, la pues yo sí lo maceración tengo. de endrinas, que es fruto de color negro azulado, del endrino, así se llama. Endrinas, que son como bayas. Sí, sí son bayitas, Pues así esa no se me las llama. conocía. Originario de Navarra, única región de España donde existe una indicación geográfica protegida del pacharán. Eh, pues también se elabora en otras regiones cercanas, ¿no? Y Como sí, es Aragón, parte de la La gastronomía Rioja, vasca. Castilla y León. Fíjate que Sí, sí, se parecen mucho como a las moras. sí, parecen moritas. Parece como a las moras. Ok, también se conoce como arañón, ciruela silvestre o pacharán, Exacto. como dices. Ok, Digo, no, híjole, no probamos ese, pero nos tocó hay que probar un probar. vermut Uh, delicioso. ¿Dónde lo conseguimos, partner? Ese. Completamente seco, pero en boca tú decías, esta miel, este No, dulzor así, parecía un brandy. wow. Hasta pudiera Sí, ser como tipo un brandy, ¿no? O sea, sí, y pues vaya que el vermut es con hierbas, diferentes hierbas, no es con la uva como tal, pero estaba espectacular. Sabía a nuez, sabía todo a miles, delicioso, sabía a sí, súper dátiles, presente. higos. No, 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 qué cosa tan Mm, deliciosa. Sí, ese vermut ¿Quién lo estaba. tiene, por favor? Sí, ¿cómo se llamaba? A ver, vamos a ver. Déjenme, tú sigue platicando, partner, en lo que busco la foto y les digo para ver quién nos lo manda. Oigan.
Sí, porque sí estuvo espectacular. Aquí está. Se llama Vermut Baraño Egurrés. A ver, Vermut Baraño Egurrés. ¿Alguien que se toque el corazón y nos mande un Nos vermut de mande. estos? Oye, Porque estaba buenísimo, buenísimo. ¿Ya lo estás buscando? sí. ¿Baraño qué? Bueno, Egurres. sí, estuvo, hay que ver dónde lo podemos conseguir, porque está. Licores Y Barañón. ese, por favor, si lo consiguen, no hagan Negronis, no, este es para tomarlo Solo. solo. Quizá si quisieran ponerlo tipo en las rocas con hielo, ¿m? Pero nosotros lo probamos así en la copa directo. Enfriar quizá la botella un poco, Sí. quizá el hielo lo va a adelgazar mucho. No, directito en la copa, uff, qué delicia. Como un Tiene ahí sus digestivo. premios, internacionales. ¿Ah, sí? Sí, Sí. sí, es que estaba espectacular. Sí, este no es para Negronis y no es para cócteles, este es Y para no nos está tomártelo. patrocinando, Pero. ¿Eh? Y no nos No está nos está patrocinando. patrocinando, ¿eh? Está Para muy bueno. nada. Bueno, fuera. No, 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 pero bueno, es que sí nos llamó mucho la atención. Y bueno, algunas de las bodegas más importantes de, por ejemplo, País Vasco, tanto en Chacolí, estas son más difíciles de que se las sepan, pero hay una que se llama Chomin Etchanis, otra que se llama Gainza Chacolina y otra es Bodega Itzasmendi. Es de las que más se conocen a nivel internacional, pero si nos vamos a lo que es La Rioja, que esos sí son, pues los conocemos un poquito más, obviamente Marqués del Riscal es de las Sí. que más se conocen. Tuve oportunidad también de estar ahí, partner. Esta fachada que hizo, ay, se me fue ahorita el nombre del arquitecto, Frangery. No, sí, ahorita checo bien. Sí, no, no me vaya a equivocar. La fachada es del hotel. El hotel que hizo, a ver, nos platicaron, de hecho, fue esa vez, nos platicaron de la fachada, ¿te acuerdas, partner? Que antes era carísimo. Tenía 4 habitaciones, Marqués del Riscal, y eran carísimas. Aparte tenías que apartar habitación así como para de aquí a 4 o 5 años, y te salía miles y miles y miles de euros. Y ahora lo que hicieron es hacer este hotel en el que son habitaciones mucho más funcionales porque las otras eran como metidas entre la bodega chiquitas y estaban como medio complicadas. Y ahora hacen este hotel ya con las habitaciones normales y hacen toda esta fachada que es súper icónica ya de Marqués del Riscal y son estos como pareciera como unas olas de acero inoxidable en 3 colores diferentes. De hecho, alguna vez ya lo platicamos, que supuestamente el arquitecto lo que quiso hacer es que como la botella icónica de Marqués del Riscal tiene un enrejadito, si te acuerdas que trae como Sí. una rejita, digámoslo así, como de hilo de oro, quiso hacer que esta ola de color oro era esta reja de la botella, la ola de color como rosa es el vino y la ola de color aluminio eran los tanques, una cosa Wow. así. Entonces, y es súper, súper icónico. Y ahorita, híjole, para no equivocarme, sí, fue Frank Gehry. Ay, no me equivoqué. Sí, entonces este gran arquitecto hace esta fachada. Otra es Yisios, que está en La Guardia y también diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, que él también es muy famoso en Valencia. No sé si era de Valencia este arquitecto, no me acuerdo, pero también ha hecho muchas cosas en Valencia y así. Y hace esta bodega que está bien loca. Si pueden, métanse y chequen imágenes de Yisios, Ysios, y también está a los pies de la Sierra Cantábrica. Entonces tú ves la bodega y atrás la enmarca esta sierra impresionante con esta nube todo el tiempo. Se ve súper bonito. Otra que es muy famosa es Luis Cañas. Ujú. Ramírez de Ganuza, por ejemplo, también es muy famosa. Artadi, Baigorri, Murúa, por ejemplo, también. Entonces, bueno, como estas hay muchísimas y sí son súper, súper icónicas y han estado ahorita usando mucho todo el rollo del enoturismo para llevar a la gente a toda esta zona de La Rioja Alavesa.
que si tienen oportunidad es espectacular. Sí, 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 dense la oportunidad de probar los vinos de País Vasco, Ujú. tanto de Rioja como los Chacolís, creo que son grandes propuestas. Y así como en este evento pasado pudimos tener la oportunidad de estar con ellos, hablar con los productores, conocer sus historias, conocer sus vinos. Esperemos que hayan salido cosas buenas de este evento, que haya más distribución, más comercialización de estos vinos para tener la oportunidad de probarlos. Y por eso hicimos este programa, para que sea una antesala o sí, un previo, ¿no? A la entrevista con un personaje importante, que es quien, bueno, como parte del gobierno, trajo a estas bodegas aquí a dar a conocer sus productos. Y pues bueno, pues les dejamos la entrevista, ¿no? Sí, sí, les dejamos la entrevista para la próxima Para semana. la próxima semana. Estén pendientes porque la verdad es que fue una entrevista, bueno, ya la escucharán ustedes, a mí me encantó. No les diremos quién es la entrevistada todavía, ni nada por el estilo. Escúchenla. Cha, 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 chan. No, no se crean. Va a estar, la verdad es Sí, que me está gustó padre. mucho y nos pone en contexto de todo esto que les estamos platicando hoy, ¿no? También. Y entendemos ya con lo que nos platicó esta persona qué está pasando en este momento en lo que es País Vasco hacia el mundo e internamente. Así es. Entonces, pues quisimos, como bien dijo Edgar, ponerlos en contexto un poquito de dónde está País Vasco, un poquito de sus costumbres, un poquito de sus vinos, un poquito de sus suelos, todo lo que podemos ver, sus paisajes y su gente. La verdad es que es gente súper chambeadora, con Muy. bodegas que llevan muchos años trabajando y enfrentándose a las diferentes, pues, circunstancias, ¿no? Del mercado y de la historia, todo lo que se ha venido, y con muchos jóvenes también involucrados. Me llamó la atención que en las bodegas venían los papás y los hijos, ¿no? Sí, nuevas Entonces, generaciones que están buscando ujú, ahí seguir con la tradición, seguir con la cultura del vino y del vino vasco. Entonces, vamos a dejar la entrevista para la siguiente ujú. semana. Espero que les haya gustado este. Aprendimos muchísimo también. Fue una gran clase de País Vasco, ¿eh? Sí, sí, les Muchos dijimos muchas datos. cosas muy buenas, ¿eh? Y nosotros también, porque nos tuvimos que Sí, poner a sí, investigar a un poquito estudiar. más. Sí, Ajá, estuvo y padre, pues Mari. sí, padrísimas, como siempre, partner. Y pues gracias, gracias. Les tendremos más sorpresas, se vienen cosas muy lindas. No dejen de escucharnos y acuérdense de nuestras redes, Mari Lópezón Edgar Fotosom y obviamente nuestras redes de Rewind. Nos pueden escuchar en las en todas las diferentes plataformas plataformas. y pónganos estrellitas, escríbanos sus Comentarios. comentarios. Ya les hemos estado contestando ahora sí, continuamente. Muchas gracias Nos y vemos la próxima gracias por todo semana. lo que nos dicen. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Partner, gracias, bye bye. Gracias a ti, Mari. Chau, chau. Bye. Rewind.